del estudio de casos titulado Relación de padres ausentes y la adicción a los videojuegos. La primera diapositiva nos habla de la formulación del caso, el cual es un paciente de 20 años, estudiante universitario, que presenta problemáticas académicas en la universidad, no asiste a clases y en la actualidad canceló todas las materias porque se sentía abrumado. Años presentó depresión, histeria, alteraciones en el sueño debido al uso frecuente de los videojuegos, falta de apetito, problemas emocionales y familiares, por lo cual fue remitido a psicología y posteriormente a psiquiatría, donde le enviaron medicación para controlar el insomnio presentado. Sin embargo, la medicación fue tomada unas cuantas veces y después fue suspendida por el mismo paciente y por los padres debido a una supuesta mejoría y a su vez no hubo más intervenciones psicológicas. Sin embargo, el año siguiente, por motivos de la pandemia presentada en el 2020 y a causa del aislamiento y de las clases virtuales, aún persistiendo en la actualidad estas clases, el paciente recayó, volviendo a tener una adicción progresiva por los videojuegos, dedicándoles el 90% de su vida diaria. Continuamos con la siguiente, que es el marco teórico del estudio de casos, el cual tenemos a Díaz K, como se situó en Arequipa 2016, estableció la relación del funcionamiento familiar con el trastorno de juegos por Internet en 169 estudiantes menores de 19 años y se aplicó una investigación prospectiva y transversal en la Escuela de Ingeniería de la Universidad San Agustín. La edad promedio fue de 17 años, el 80% eran varones, el 42% eran adolescentes adictos a los juegos en línea y el 24% pertenecientes a una familia disfuncional y el 76% a una familia disfuncional. Adicionalmente, se encontró correlación con significancia entre disfunción familiar con trastorno a los juegos por Internet, estableciéndose que al incrementarse la disfunción familiar, aumenta la probabilidad del trastorno a los juegos por Internet, teniendo en cuenta que en las disfunciones familiares encontramos los padres ausentes, que es el título de nuestro estudio de casos. Continuamos con Garrido, Jaén y Domínguez, 2004, vinculan las conductas adictivas de juego con las influencias familiares a dos niveles, uno de orden etiológico y precipitante vinculado a la familia de origen, fomento un marco de relaciones donde el juego es contemplado como una conducta adecuada, y otro que sitúa el problema en el marco de la propia familia, donde los problemas de comunicación y los estilos disfuncionales serían las principales causas generadoras de la adicción. Lo que nos quiere decir aquí este autor es que los videojuegos en algunos casos son vistos como una conducta adecuada. Todo depende de la durabilidad que mantenga el adolescente en el uso frecuente, porque ya cuando hablamos de un trastorno o de una adicción, ya es después de haber realizado cierto tipo de entrevistas o de instrumentos utilizados para poder determinar esta versión de los hechos. Continuamos con la siguiente. Seguimos con el modelo teórico. El modelo teórico que fue escogido fue el fenomenológico existencial, que en psicología propone que debemos preocuparnos por comprender el sentido de la experiencia del ser humano antes que preocuparnos por explicar su conducta. Por esto los psicólogos fenomenológicos insisten mucho en que debemos preocuparnos por la comprensión del mundo interno y privado de cada ser humano,
antes que concentrarnos en las desviaciones que cada persona presenta con respecto a nuestro marco teórico. En este caso, Rollo May en 1963 soporta esta idea cuando afirma que debemos tratar de comprender la forma en que cada ser humano ha estructurado su experiencia, lo cual debe subyacer siempre a toda técnica. Continuamos con los psicoterapeutas existenciales. Estos también insisten en que debemos preocuparnos por la comprensión del mundo interno y privado de cada ser humano antes que concentrarnos en las desviaciones que cada persona presenta con respecto a nuestro marco teórico, en el cual Martínez afirma en el 2002 que comprender significa penetrar en su sistema específico de valores cuyas conexiones son de tipo mental. Continuamos con la siguiente. Los objetivos de nuestro estudio de caso, el general fue analizar la relación que existe entre padres ausentes y la adicción a los videojuegos, y los específicos son determinar la influencia que tienen los factores emocionales y familiares con la adicción a los videojuegos. También tenemos identificar el efecto de la deserción académica con la adicción a los videojuegos. Continuamos con la siguiente. Los instrumentos y resultados de este estudio de caso fue una entrevista semiestructurada al individuo objeto de estudio para determinar la relación que existe entre los padres ausentes y la adicción a los videojuegos. En cuanto a los resultados arrojados fueron: se analizaron aspectos de la personalidad del cliente como pocas relaciones interpersonales, problemas de sueño a causa del juego, no tiene buena relación con sus padres y en su adolescencia sufrió de ansiedad y depresión debido a problemáticas familiares. Se reflejó que tiene inconvenientes para interactuar con las personas y no logra establecer relaciones afectivas duraderas. Le dedica a los videojuegos el 90% de su vida diaria. Ha tenido problemas para dormir desde hace algunos años, pero al principio era por inconvenientes familiares. Sin embargo, en la actualidad es porque se queda jugando en las madrugadas videojuegos hasta altas horas de la noche. Se refleja como un adolescente caprichoso y desorientado que hace lo que quiere con su vida porque sus padres no le ponen límites, no le establecen normas ni deberes en casa. Se refleja un joven con heridas emocionales por causas familiares en la infancia. Se reflejan figuras parentales ausentes que no le brindan la orientación adecuada acerca de la patología que está padeciendo. Se refleja una mala relación con los padres, de intolerancia, de irritabilidad, de frustración en su contexto familiar y contexto circundante. En este sentido, Griffiths en el 2005 revela que investigaciones relacionadas sobre juegos a través de Internet indican que la minoría son personas adultas, teniendo a los jóvenes como mayor potencial adictivo a los videojuegos. El autor hace referencia a que los adolescentes y jóvenes son las personas con mayor que están más expuestas a sufrir adicciones a los videojuegos, debido a que son los individuos con mayor nivel de vulnerabilidad a nivel emocional por su corta edad. Por tal razón, deben de ser las personas que se les debe brindar mayor validez a su experiencia y de esta manera ayudarlos a encontrar un sentido y significado de sus vivencias. Continuamos con las conclusiones del estudio de caso. Se realizó un estudio de casos con el objetivo de analizar la relación que existe entre padres ausentes y adicción a los videojuegos. Hicimos la elección de un modelo teórico, el cual fue el fenomenológico existencial, el cual se articula con el caso debido a que este habla de la importancia de la comprensión, de la experiencia, de las vivencias y de la intencionalidad que tiene cada individuo acerca de su existencia en el mundo. Como la afirma Rollo May,
Soporta la idea de que debemos tratar de comprender la forma que cada ser humano ha estructurado su experiencia. En este estudio de casos se llevó a cabo como instrumento una entrevista semiestructurada, la cual arrojó como resultados aspectos de la personalidad del objeto de estudio, como pocas relaciones interpersonales, problemas de sueño a causa del juego, no tienen una relación con sus padres, en su adolescencia sufrió de ansiedad y depresión a causa de problemáticas familiares. En segundo lugar, se reflejaron figuras parentales ausentes que no le brindan la orientación adecuada acerca de la patología que está padeciendo y se refleja una mala relación con su medio circundante. Es decir, que no tiene buenas relaciones con su medio. Continuamos en la intervención propuesta. En eso se llevaron diferentes actividades y técnicas que se aplicaron para lograr los objetivos propuestos, como lo son la logoterapia, el arteterapia y talleres de autoestima para fortalecer el autoconcepto y la valía del adolescente, utilizando dinámicas de grupo como vía principal de comunicación, teniendo en cuenta que este tipo de adolescentes que presentan esta adicción a los videojuegos son adolescentes que ellos derivan en el aislamiento como un escudo protector para no tener relaciones afectivas con los demás. Es decir, ellos no mantienen relaciones duraderas con, con sus amigos o con sus parejas, porque son personas que se limitan a estar encerradas en su propio mundo. Entonces, por esta razón es necesario que se realicen dinámicas de grupo para que ellos empiecen a relacionarse, a tener vínculos con otro tipo de personas que manejen su misma edad y de esta forma vayan obteniendo valor a su existencia. Muchas gracias. Esto fue todo.